Don José Millán, un honor tenerte acá en el canal de YouTube de Lezica Films. Encantado, ¿cómo estáis? Bien, querido, acá desde Argentina, bueno, en este momento nos han encerrado de vuelta, pero bueno, esto es parte de las fases de las idas y vueltas, ¿no? Sí, imagino que Argentina va a estar bastante sujeta durante las próximas semanas a la cuadratura Urano-Saturno. Se va a manifestar con mucha violencia, sobre todo porque cuanto mayor sea la tradición saturnal, mayor es la rebelión uraniana también, ¿no? Entonces estamos viviendo momentos de gran rebelión uraniana y claro, el que te encierren es algo muy saturnal, ¿no? Bueno, de hecho, ahora el día 25, que fue un día patrio acá en Argentina, en la ciudad de Rosario han encarcelado a varios médicos que están en contra digamos, de lo que sería la cuarentena, ¿no? De lo que están imponiendo. Así que hubo encarcelamientos. Sí, 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 no, además es eh, Saturno en Acuario, ¿no? Que es el pongo límites por el interés común, el interés común prevalece, digamos, es la base energética de Saturno, ahora es Acuario, con lo cual va a prevalecer el interés común frente, claro, Tauro es el instinto del gozo, del disfrute, ¿no? Y Urano en Tauro es, déjame en paz, déjame que disfrute de salir a la calle, sentarme en un bar, juntarme con mis amigos, tomar una cerveza, comer, beber, fornicar, todo esto, ¿no? Es muy taurino. Entonces, claro, ahí es Urano en Tauro, que es déjame disfrutar de la vida, y Saturno en Acuario, que es, no, pero tenemos una responsabilidad social, ¿no? Y ahí vemos la tensión entre uno y otro, ¿no? El, el problema es cuando nos alineamos con el uno con el otro, ¿no? Cuando nos hacemos un puro Saturno o cuando nos hacemos un puro Urano. Claro, lo vemos cada vez que hay posibilidad de pronunciarse. Por ejemplo, en España hubo unas elecciones muy sonadas en la Comunidad de Madrid hace poco, que reflejaron totalmente este ambiente, porque la persona que ganó estas elecciones, su lema es dejadnos beber cerveza en las terrazas. Y con este lema ganó las elecciones, casi que yo diría de una manera muy mayoritaria. Ganó las elecciones, realmente fue muy inteligente, se posicionó en el polo uraniano, dejadnos hacer, dejadnos que disfrutemos de la vida, ¿no? Que tenemos, que es muy taurina, ¿no? De tocarnos, de disfrutar eso es, de una birra con unas patatas fritas, de ver a los amigos, de estas cosas, ¿no? De las cosas de la vida, ¿no? De Tauro, ¿no? Del disfrute de la vida. Y que estamos ya muy, muy hartos, ¿no? De este largo periodo saturnal con Saturno-Plutón, luego Ah, Saturno-cuadratura con Urano, porque hemos pasado sin solución de continuidad del Saturno-Plutón, que es la ruptura social que estamos viviendo ahora todos los días. Cada día la vivimos y la vamos a vivir durante los próximos siglos, de hecho, ¿no? Porque la ruptura social que se produce en el 2020 es muy similar a la que se produce con la reforma en el 1514, etcétera, que es la conquista de México, la reforma, todo esto date cuenta que la reforma hoy en día seguimos viviendo esa brecha ya afortunadamente ya salvada en gran medida entre los católicos y los protestantes, pero a nivel económico, social, político, vemos esa brecha todavía, se ve todavía esa brecha. Siglos más tarde, hay que darse cuenta de esto, ¿no? Y hemos vivido algo muy parecido a aquello, y lo estamos viendo cada día, lo estamos viendo cada día con Biden ahora diciendo, no, vamos a examinar de nuevo las pruebas que hay de si salió de un laboratorio chino, ¿no? Vemos aquí ya
la ruptura entre Occidente y China-Rusia, el bloque China-Rusia. El otro día von der Leyen, Ursula von der Leyen, hizo un reconocimiento explícito del estado de guerra con Rusia, entre Europa y Rusia. No es que reconoció que comenzaba una guerra, sino que llevábamos ya muchos años en estado de guerra. Claro, es una guerra posmoderna, no es una guerra con misiles y divisiones acorazadas, es una ciberguerra, es una guerra de juegos sucios, servicios secretos, asesinatos selectivos, envenenamientos, secuestros, pero es una guerra. Es una guerra, ¿no? Y ella hizo un discurso que para alguien tan conservador y tan diplomático como ella era claramente un reconocimiento de que estamos en guerra, ¿no? Bueno, vos sabés que antes de ingresar en la temática que sería la era de Acuario, vos estabas hablando de Estados Unidos, eh, y de acuerdo a ciertas configuraciones, podría haber una cierta posibilidad que los Estados Unidos de América se fragmenten, según a tu criterio. Porque vos sabés que acá Hay, en Argentina, el año pasado, un gobernador de una provincia acá que, digamos, se puede autosostener por sí misma, también planteó separarse de la República Argentina. O sea, yo no sé si esto puede llegar a ser un movimiento global o qué. bueno, es complicado, es complicado. Aquí en España hemos tenido el caso de Cataluña y tal. Es complicado porque yo me pregunto, ¿es viable ese estado de Argentina, fuera de Argentina, pagando impuestos, pagando tasas a la importación, exportación, frenando la movilidad de personas? Porque claro, crear un Estado separado supone todo eso, ¿no? Aquí en España con Cataluña pasaría lo mismo. Cataluña saldría de la Unión Europea. Una potencia exportadora como es Cataluña, tendrían que pagar las mismas tasas que está pagando ahora mismo pues cualquier otro país de fuera de la Unión Europea por exportar. Tendrían problemas para circular libremente en la Unión Europea. Yo no sé hasta qué punto, sí, claro, es el tema, porque vivimos en la sociedad de la desinformación Claro. y se les ha vendido a toda esta gente que todo irá muy bien cuando nos separemos, pero es falso, es falso, es falso. Tú fíjate el Reino Unido, que es una potencia mundial, que tiene toda una red de acuerdos con otros países y tal, cuando se ha salido de la Unión Europea, su PIB ha caído en picado, las inversiones han caído en picado, están teniendo muchos problemas, digamos, de día a día, de suministros farmacéuticos, de alimentos, etcétera, etcétera. Y es el Reino Unido, que son 60 millones de personas y una de las mayores economías del mundo, con una red comercial brutal fuera de la Unión Europea. De manera que claro, todo este tipo de debate se da porque vivimos en una sociedad de desinformación. La gente realmente no sabe de qué está hablando, no tienen ni idea. Pero en el caso de esa provincia argentina, ¿cómo, en fin, por muy ricos que sean, cómo se van a desconectar del resto? ¿De qué van a hacer esos argentinos? ¿Van a necesitar pasaporte para ir a Buenos Aires, a Córdoba, qué sé yo, no? En fin. No, pero lo que me decías antes de Estados Unidos, el riesgo de fragmentación en Estados Unidos existe claramente, porque no tienes más que ver en las elecciones las zonas rojas y las zonas azules, ¿no? Los estados demócratas, los estados republicanos, la falta de, digamos, de representatividad, de proporcionalidad del sistema electoral americano. Trump ganó con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Es decir, un sistema que no es representativo, que no es proporcional en absoluto, que no es democrático, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto genera tensiones muy, muy fuertes y con el retorno de Plutón, aunque esto lo voy a tratar en un vídeo que voy a publicar dentro de unos meses, tengo ya bastante material sobre el retorno de Plutón, pero va a haber sus más y sus menos. Esto es obvio, va a haber tensiones internas muy fuertes. Claro, porque además Estados Unidos es un país federal, o sea, cada estado es como independiente, a diferencia de Argentina, que en realidad sería unitario, porque todo depende de Buenos Aires. Real. Sí,
Sí, pero date cuenta que al final lo que importa es el mercado interior. Es el mercado interior. Claro, romper el mercado interior a nivel de bienes, de servicios, de personas, es muy difícil volver a reconstituir un mercado interior una vez que se ha roto. Yo te hablo con conocimiento de causa, he trabajado 28 años en la Unión Europea y nuestro trabajo era construir un mercado interior. Cuesta mucho. Cuesta mucho. En Europa llevamos 40 años tratando de construir, 40, 50 años tratando de construir un mercado interior y estamos muy atrasados, todavía nos falta mucho, hemos adelantado mucho, pero nos falta mucho, es muy difícil. Es decir, lo que se ha construido en 50 años se puede perder en un año, se puede perder rápidamente en un año. Era de Acuario. Este es un tema muy delicado, pero actual, y me parece primordial tocarlo. Y sabés qué me gustaría, José, que poder analizarlo reflexivamente desde varias aristas. Por ejemplo, a ver, desde la mitología, ¿no? Si nosotros nos referimos al mito de Urano. Urano en principio es el dios del cielo. Existen como varias versiones, que por un lado nació de la nada y por otro lado nació de Gea, pero que tampoco lo parió. Bueno, es medio confuso, pero vamos a suponer que nació de la nada. Luego Gea, que es nuestra Tierra, frente a esa intensidad de Urano, le pide a Cronos, a uno de sus hijos, que le corte los genitales. Le corta los genitales, van a parar al mar, bueno, y ahí nace Afrodita, ¿no? Entonces digo, remitiéndonos a esta mitología, y nosotros, por supuesto, con la configuración de Urano en Tauro, que creo que por lo menos va a estar hasta el 2025, y no sé si se va ahí o no. No me Sí, acuerdo. hasta el 2026, si no me engaño, un momento, que tengo aquí mis tablas, sí, hasta el 2026, mayo, abril, finales de abril del 2026, ya entra definitivamente en Géminis. Claro, entonces digo, bueno, Tauro representaría de alguna manera a Gea, la Tierra, ¿no? Porque, digamos, en realidad uno desde la astrología no se puede analizar a la Tierra. Entonces, digo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es esa intensidad de vibración, de electricidad, ¿cómo se puede acomodar a nuestra Tierra, que es lenta, a nuestro psiquismo humano, que también somos lentos en un punto? Me parece Mm, que eso es crucial para poder mm. comprender de alguna manera desde dónde va a ir esta era de Acuario. No sé qué opinás. Sí, bueno, es a nivel mítico, hay dos ángulos de ataque, el del mito de Urano y el del mito de Prometeo, que son dos mitos muy diferentes, de hecho, y que yo tengo sentimientos, digamos, mitigados en cuanto a adjudicar el protagonismo a un mito o al otro. Yo diría que realmente los dos mitos juegan un papel. El mito de Urano, como tú muy bien dices, Urano y Gaia, Gea, son, digamos, premitológicos, ni siquiera son dioses, ni siquiera son dioses, son, Son yo diría, deidades. son componentes básicos del sistema mundo, universo. Porque de hecho en el panteón griego no figuran como dioses, no son dioses, preexisten a los dioses, ¿no? A lo máximo era Saturno, digamos, ¿no? Por lo menos Los, en la los, pirámide caldea. De hecho, los dioses comienzan ya con los titanes. Los titanes, después de su famosa guerra y del advenimiento de Júpiter, que gana la guerra contra los titanes, ahí ya Júpiter ya establece el nuevo orden. Y ese nuevo orden ya son los dioses, Júpiter, Saturno, Plutón, Neptuno, Venus, Mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el orden del que hablamos precede a todo esto, es Urano y Gaia, que es el elemento masculino y el elemento femenino, básicamente. Urano es el aire masculino que cubre a Gaia y le cubre en sentido también físico y sexual y que fertiliza a Gaia, pero que tiene el problema, que es un problema muy uraniano y que es un problema también, yo diría, en cierto modo también puede ser acuariano,
que es el de la hiperproducción, el de la falta de control, porque de hecho pues Urano que produce titanes, hecatónquiros, cíclopes, que no le gustan, porque Urano también es la perfección, es la utopía. Y entonces no le gustan y los devuelve al vientre de la madre. Dice, no, los devuelvo, devuelva esto al remitente, ¿no? Devuelva esto al remitente, ¿no? Y esto, claro, le causa dolor. Y finalmente la madre Gaia y los titanes llegan a un acuerdo, sobre todo con Saturno, que era el líder de los titanes, ¿no? El que más testosterona tenía de todos aquellos titanes, ¿no? Y se dan cuenta que Urano tiene un problema de contención, y por eso es el símbolo, ¿no? Saturno, que es la hoz, que sirve para cortar, que se le prepara su madre le prepara la hoz, y dice, hijo mío, aquí tienes, en algunos mitos es una hoz de obsidiana, en otros de... Pero bueno, poco importa, ¿no? Lo importante es la hoz, que sirve para cortar, para dar forma. Entonces, pero no le mata, es muy interesante esto, no le mata, le castra. ¿Qué significa esto? Que poder generador le dice, ya está bien, o sea, vamos a controlarte un poco porque estás muy subido de testosterona y claro, no es sostenible. De algún modo, ya en aquellos tiempos existía el concepto de sostenibilidad. No es sostenible que hagas un hijo cada noche y que te salgan bien o mal, a ti te parece que te salen mal, porque claro, están mezclados con la Tierra y la Tierra ya es lo formal. Y vemos ya aquí el conflicto de lo acuariano con lo terrestre. Porque la Tierra, pues sí, te pueden salir las cosas mal, no hay nada, no es perfecto. La Tierra, la forma puede ser imperfecta. En cambio, lo acuariano, que es lo abstracto, es lo perfecto, porque en la abstracción cabe la perfección, pero no en la expresión formal. En la expresión formal cabe la imperfección, ¿no? Y vemos ya esa vieja tirantez entre perfección, utopía y realidad formal, ¿no? Y con este tránsito de Urano en Tauro lo estamos viendo con muchísima fuerza, porque de nuevo Tauro es Gea, es la madre tierra, ¿no? Estamos viendo con muchísima fuerza esa tensión, ¿no? Entonces ahí tenemos este mito de Urano, que es un enorme generador, pero que hay que castrar, es decir, Saturno tiene que contenerlo, darle forma para que sea sostenible. Y luego está el otro mito que es muy interesante, que es el de Prometeo, que tiene mucho que ver con el Acuario. Prometeo es el que le extrae a los hombres el fuego. ¿Eso qué significa? Que les trae un nuevo estado de conciencia, básicamente. Es bajo forma de nueva tecnología. Claro. Por supuesto, el fuego fue en toda la historia de la humanidad ha habido una gran revolución tecnológica que es la del fuego. Es la del fuego. El fuego cambia nuestra forma de comer, cambia nuestra forma de metabolizar, hace que tengamos mucha más energía disponible, crecen nuestros cerebros, pasamos a la bipedestación, porque cambia la forma de la mandíbula, cambia el cerebro, al ampliarse el cerebro la mandíbula se retrae y eso hace que cambien nuestras vértebras cervicales y que podamos caminar sobre dos pies, etcétera, etcétera, etcétera. Al caminar sobre dos pies podemos mirar al cielo, podemos ver a los dioses y Prometeo lo que nos dice, y la era de Acuario, es podéis ser dioses. Podéis ser dioses, porque eso es lo que hace Prometeo. Roba a los dioses una tecnología para dársela a los hombres. Y es lo que le cuesta muy caro después. Por eso Zeus se enfada, lo encadena a la roca, hace que el águila venga cada día a comerle el hígado. Hay que darse cuenta que en la mitología griega, el hígado era el centro del cuerpo, no el corazón. Los griegos pensaban, porque claro, cuando tú abres un cuerpo humano, donde hay mucha sangre, es en el hígado, no en el corazón. En el hígado hay varios litros de sangre. Entonces, claro, ellos pensaban que el centro del ser humano era el hígado, con lo cual comerle el hígado era comerle la vitalidad. Era comerle la vitalidad, una manera de también de... Y date cuenta aquí el paralelo con el mito de Urano. En Urano, Saturno le corta las pelotas a Urano.
En Prometeo, Júpiter, que es el hijo de Saturno, el que derroca al padre Saturno, pero hace lo mismo con Prometeo. Le come, no le corta las pelotas, le come el hígado, que es la fuente de vitalidad. Claro, te iba a decir justo, la vitalidad es un denominador en común en los dos mitos. En los dos mitos. Y la creatividad y la explosión de la conciencia. La explosión de la conciencia, ¿no? Ahora, vos Entonces, fíjate que en el mito de Urano, fíjate que esos genitales que se caen al mar, que nace Afrodita, Afrodita sería Venus. O sea, fíjate la relación también intrínseca, ¿no? Que hay con Venus, que tiene que ver con el amor, donde ahora también en relación al amor está el concepto de libertad. mm, Digo, ¿no? Urano, Venus. Bueno, los que tengan Venus en Acuario lo van a entender, pero la libertad y el amor hoy por hoy va a ser fundamental para poder coexistir, se me ocurre. sí, bueno, estamos entrando en la era de Acuario y lógicamente todo se acuariza, todo se uraniza o todo se prometeiza de algún modo, ¿no? Y por eso están surgiendo pues, todos estos conceptos nuevos como el poliamor, las parejas abiertas y todo esto, ¿no? Por supuesto, es lo que yo muchas veces explico, hay una transición de varios siglos. El periodo de transición de la era de Piscis a la era de Acuario puede durar 2 o 3 siglos. De manera que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Estas cosas van a llevar su tiempo. No vamos a pasar a una sociedad acuariana de la noche a la mañana. Y No. estamos viendo las enormes resistencias todavía frente a cualquier insinuación de libertad. Ahora, vos sabés que estaba pensando que otra temática en relación a la era de Acuario es que, a ver, si nos remitimos a las eras, aproximadamente se podría decir que duran 2200 años, aprox, más o menos. Mm, mm, mm. Entonces, si vamos hacia la antigüedad, uno podría decir que hace 26.000 años hubo otra era de Acuario. Por supuesto, con otra configuración, porque es como que nunca se repite, pero digamos, habría que ver qué pasó ahí. Bueno, acá nos meteríamos en una temática, si querés, más metafísica, ¿no? Porque ahí se hablaba de la civilización atlante, por ejemplo, en esa época. Habría que, bueno, eso indagarlo históricamente a nivel, si querés, esotérico. Pero bueno, es interesante porque también se está hablando de un salto cuántico, que esto también lo podés ver metafóricamente o no. Digamos, en la rueda del zodíaco, en el momento de Acuario, hay un salto cuántico de Capricornio a Acuario. Algo cambia, ¿no te parece? Sí, es obvio, ¿no? Porque pasamos del mundo capricorniano, que es el mundo de la perfección formal, el mundo de la forma, el mundo de la pirámide. Básicamente, Capricornio son todas las estructuras de elevación. Edificios, iglesias, catedrales, pirámides. A mí me gusta la pirámide porque es yo diría, lo que simbólicamente simboliza Capricornio, que además es eso, la estructura social también, que es piramidal, ¿no? La pirámide es Capricornio, ¿no? Y de todas maneras, incluso los grandes edificios de poder tienen una forma, digamos, cuasi piramidal, casi todos ellos, porque reflejan que unos pocos estamos arriba y vosotros estáis abajo, ¿no? Pero bueno, esto es una visión muy, digamos, muy mundana de Capricornio, porque Capricornio, su finalidad última es el acercarnos a las estrellas. Las pirámides servían para dos fines, para mostrar el enorme poder del faraón o del líder, ¿no? sobre el pueblo, pero la finalidad, yo diría más esotérica, es la de acercar a una élite, a una casta dominante al cielo, porque es del cielo de donde viene el salto cuántico, donde viene la nueva tecnología, la nueva conciencia, y ellos quieren ser los primeros en recibirla. Lógicamente, el que está más arriba, pues va a recibirlo antes, ¿no? Bueno, Saturno sería el último planeta antes de ingresar a los planetas transpersonales. Claro, efectivamente, de ingresar a lo uraniano. Y lo uraniano, pues siempre va a destruir de algún modo lo saturnal, porque va a decir, muy bien muchacho, pero mira, esa pirámide en la que has llegado hacia mí ya no vale para nada.
porque ya entramos en un nuevo paradigma, porque te voy a suministrar un nuevo estado de conciencia, una nueva tecnología, que es lo mismo. La tecnología nos hace entrar en un nuevo estado de conciencia, ¿eh? De la misma manera que el fuego hizo que cocinásemos nuestros alimentos, que fundiésemos los metales e hiciésemos armas y herramientas con ellos. Te das cuenta, el fuego, todo lo que generó como revolución tecnológica, social, económica, política y biológica, y finalmente de conciencia en nosotros, ¿no? Y ahora estamos viviendo esta revolución acuariana, que es básicamente todo lo que estamos viviendo ahora mismo: el internet, la telefonía celular, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la edición genética, todo este tipo de cosas, los telescopios orbitales, que vamos a poner 2 en órbita este año, que van a estar orientados exclusivamente a encontrar vida en otros en exoplanetas y en exosistemas, ¿no? Entonces, tú date cuenta el impacto que todo esto, yo muchas veces pienso, ¿no? Si dentro de 1 año, 2 años, con estos 2 telescopios orbitales, pues encontramos vida aquí o allá, o ahora mismo con los rovers sobre Marte y tal, encontramos vida, aunque sea vida pretérita, aunque sea vida fósil, simplemente el hecho de encontrar un fósil en Marte, encontrar un indicio de vida, todos Creo que es la nuestros... era del contacto. Claro, es la era del contacto. Todos nuestros esquemas, o sea, sin hacer ciencia ficción, sin pensar en que vienen unos ganimedianos o unos pleyadianos o tal, no, sin entrar en ciencia ficción, simplemente encontrar indicios de vida en otros planetas. De repente todos nuestros sistemas morales, filosóficos, éticos, políticos, se vienen abajo, porque están basados en la preeminencia del hombre, y que ha sido investido de poder por Dios y todo esto. Y de repente, ¡guap!, decimos, ¿qué pasa? ¿Dónde queda todo esto? Ahora fíjate que si yo te lo digo desde la era de Piscis, ¿no? Donde veníamos con toda nuestra cultura, si querés, judío-cristiana, donde valores como el sacrificio, el compromiso, la figura del mártir, podría decir, qué frialdad, Acuario, ¿no? Sí, claro, claro, Acuario es frío. Acuario es un signo de aire, es un signo de enorme distancia emocional, porque el aire exige objetividad, distancia, separación, y entonces es frío, claro, comparado con Piscis, donde todos comulgamos con todos, vivimos en un estado ecuménico, es decir, de comunión total, ¿no? Y Acuario, en cambio, lo que nos va a decir es: todos podéis ser Dios. Baja Prometeo y nos dice: todos podéis ser Dios, disfrutad, disfrutad de la nueva tecnología, ¿no? Y de algún modo, efectivamente, va a ser una era mucho más racional, mucho más civilizada, pero con mucho menos contacto emocional, porque ese es el problema básico, central de Acuario: el contacto con su materia, con su cuerpo, con sus instintos, Tauro, emociones, Escorpio, y con su individualidad, Leo. Claro, Claro. el tema es nosotros como mamíferos que somos, si querés, o predadores, es muy difícil vivir sin el contacto emocional. Por eso a mí se me ocurre que están habiendo eventos por el lado de lo psiquiátrico, ataques de ansiedad, ataques de pánico, porque hay como una vibración que es difícil de sostener para el sistema humano. Lo estamos viendo estos días, yo lo noto, cuando salgo y manejo mi auto, mi coche, por larguísima reclusión, la gente tiene ataques de agorafobia. De repente, eso, el salir al amplio, al ancho mundo acuariano, de podemos movernos y todo esto, yo lo veo, yo lo noto, digo, ¿cómo va la gente conduciendo? Y es porque tienen miedo, de repente han salido a la calle y tienen miedo, y se ve el miedo. De repente salimos a lo acuariano y tenemos miedo. Claro, lo acuariano da mucho miedo, porque lo acuariano lo estamos viendo ahora y vemos todas estas reacciones, ¿no? Nos van a imponer tal tecnología, nos van a imponer la vacuna, el microchip. Tú date cuenta que todas las grandes teorías conspirativas hay que estudiarlas desde el punto de vista, yo diría, psicoanalítico, es decir, revelan miedos colectivos.
Y no hay que reírse de ellos, los miedos son muy reales, es decir, el miedo colectivo, que el chip, por ejemplo, que analizado literalmente dices es una cosa delirante, ¿cómo nos van a meter chips dentro del cuerpo? ¿No? Bien, pero la idea es la del control, la idea del control, ¿no? El chip, no, por supuesto, no nos van a meter chips, En el o fondo hay no. un control ahí, hay un mal Claro, control. claro. Oh, por supuesto que hay un control, por supuesto que hay un control. ¿Tú sabes cuáles son los lugares más protegidos del planeta? No son los hilos nucleares. La, el No, Amazonas, o eh, las selvas alejadas de no, la tecnología. no, los lugares más protegidos del planeta son los centros de investigación de las empresas de marketing. Esos son los lugares más protegidos a nivel de ciberprotección, protección física, protección de software. ¿Por qué? Porque esa gente llevan trabajando 30, 40 años con sistemas ya muy complejos de simulación de la mente humana, están ya trabajando con ordenadores, con computadoras cuánticas, con sistemas de inteligencia artificial para vendernos cosas. Para vendernos cosas. Y nosotros lo vemos cada día, cuando tú entras en Google, cuando tú entras en YouTube, cuando entras en cualquier red social, hay toneladas y toneladas de inteligencia artificial, de marketing, todavía muy rudimentario, detrás de eso, para darte lo que tú quieres. Si tú eres terraplanista y entras en YouTube, te van a salir Te vamos a vídeos de dar eso. terraplanistas. Exacto. Van a crearte la ilusión de que todo el mundo es terraplanista, de cómo es posible que la gente piense que la Tierra es redonda. Y de hecho ahí tengo la prueba, ¿ves? Este mapa detrás mío, la Tierra es plana, ¿lo ves aquí en el mapa? Claramente es plana, ¿no? Bien, Bueno, ahí entra entonces, Neptuno, ¿no? La ilusión. bueno, ahí entra efectivamente Neptuno, ¿no? Y esto es algo que la gente, los genios del marketing conocen muy bien, porque ellos se dirigen a nuestro inconsciente. Cuando nos venden un auto, no se dirigen a nuestro consciente, no te van a decir es el que mejor seguridad tiene, el menor consumo, todo esto, no, así no se venden autos. Los autos se venden diciendo, pues te va a dar poder, te va a dar seducción, te va a permitir entrar en un mundo mágico. Tú fíjate cualquier publicidad de autos. No te dicen para nada qué consumo tienen, ni qué medidas de seguridad, para Pero nada. bueno, yo lo vengo diciendo a nivel, si querés, televisión. O sea, no, olvidémonos de Internet. Televisión, la publicidad ingresa al sistema a modo inconsciente, yo siempre digo a nivel astral, donde impacta y vos terminás queriendo consumir lo que... Por supuesto que cuando sos más grande es más difícil, pero ya lo vas haciendo desde niño y es terrible el impacto. Sí, no, no, y esto es la era de Acuario. Por supuesto, la gente tiene miedo a que le implanten un chip, que no le van a implantar un chip, porque ya está, no hace falta implantar un chip. Está en todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Abres internet, yo el otro día veía a mis hijos pasar horas y horas con un sitio en YouTube que se llama Ideas en 5 minutos, que es total, lo ves esas ideas en 5 minutos y dices, qué bonito, te enseñan a hacer pequeños trabajos manuales, a arreglar un grifo, a arreglarte una camisa, cosas de estas, dices, qué bien. Pero investigas, ¿qué hay detrás de ideas en 5 minutos? Una content farm rusa, por supuesto. Una content farm rusa. ¿Y qué hacen? Son muy sutiles. Ellos venden algo totalmente anodino, que es enseñarnos a vestirnos bien, a ponernos guapos y tal. Pero el mensaje que entregan es absolutamente tiránico, dictatorial, patriarcal. Y cuando tú analizas, siempre salen chicas muy guapitas, con escote muy abierto, los chicos en una posición dominante, siempre con figuras de autoridad. Es decir, ¿qué están vendiendo realmente? Están vendiendo el sistema soviético, el sistema ruso, patriarcal, autoritario, dictatorial, machista, sexista. Claro, Pero, claro, pero tú no te das cuenta, mis hijos no se dan cuenta de eso, pero luego asumen esos roles. totalmente. Hoy en día ya la guerra no se libra con panfletos ni bombardeando panfletos en las ciudades enemigas. No, no, no. Se libra en las content farms, las granjas de contenidos. Ahí está. Ese es uno de los frentes de la guerra. De contenidos virtuales.
Claro, virtuales, ¿qué otros? Hoy en día ya nadie compra libros, ya nadie lee, ya nadie lee, Impresionante. nadie lee. No, yo eso lo sé porque yo recibo miles de mensajes al día, en mi canal, en mi correo, y muchas veces no tengo tiempo para leerlos, pero a veces digo, voy a ver a ver qué me cuentan. Y un día encontré un mensaje sin faltas de ortografía en mi correo electrónico, sin faltas de ortografía, un mensaje largo de 20 líneas, sin faltas de ortografía ni de sintaxis. Seguro que era alguien que leía mucho. Era una chica de 20 años china. Su lengua materna no era el español, era china. Y le regalé una sesión. Ella me llamaba para tener una sesión conmigo y se la regalé, le di gratis. La sesión le dije, eres la primera persona en mucho tiempo que me escribe un mensaje sin ninguna falta de ortografía ni de sintaxis. Y dije, bravo, te has ganado la sesión, te la doy gratis. Y tal. Y me dijo, no, pues yo soy china, en mi casa hablamos chino. ¿Te das cuenta? No, es decir, esto, cuando yo era chico, era impensable. Era Era impensable. La impensable. gente, yo he visto cosas que escribía mi abuelo, mi abuela, que eran campesinos y escribían perfectamente. Vos sabés que recién hablabas de que antes, de cosas o de eventos que antes eran impensables, y eso también es sorprendente. Vos fíjate que, no sé, en el 2002, que no es algo que uno diría tan lejano, por ahí nunca se hubiera imaginado alguien del pueblo de Norteamérica que iba a tener un presidente de color negro. Y lo tuvo. Pero así cada vez pasa con más cosas, que vos no te podés imaginar algo y de repente aparece. Eso es bien Sí, acuariano. sí, fue la entrada de Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio, nada más Capri que representa África, que representa África, los pueblos africanos, ¿no? Y entonces sí, y es de alguna manera un preludio a la gran crisis de Estados Unidos que estamos viviendo ahora, que se abre con Obama, con la entrada en 2008 de Plutón en Capricornio bueno, y lo que les queda todavía, ¿no? Que esto lo veremos más adelante Yo cuando creo que va a prepares el entrar en vídeo. una crisis muy profunda Estados Unidos. Pero bueno, es algo intuitivo, ¿no? Si querés. Sí, sí. Ahora, hablando, por ejemplo, digamos, de Urano en Tauro, ¿no? Que es algo primordial para esto de la era de Acuario. Uno también podría decir que se pueden llegar a generar comunidades, pero no comunidades en el sentido de la pertenencia, sino contactarse por afinidad, afinidad vibratoria, ¿no? Pero comunidades también relacionadas a la Tierra. Por supuesto con mucha tecnología, pero eso está pasando. Yo lo estoy viendo, gente que se está yendo a vivir afuera de las ciudades, y con la ilusión, porque también puede haber algo de una ilusión neptuniana de vivir en comunidades. Después hay que ver qué pasa, ¿no? Porque esto también puede llegar a ser un experimento, pero digamos, por lo menos está esa conciencia de querer estar mejor, de vivir en un planeta más sano, más libre, autosustentable, etcétera. No sé qué opinás. No, esto es algo de lo que yo hablé ya en mi vídeo sobre Urano en Tauro, que es una de las cosas que estamos viviendo ahora mismo es efectivamente, son muchas realidades en paralelo. Por una parte vamos a vivir de una hipertecnologización de la agricultura, porque es Urano en Tauro. Y no hay que llevarse las manos a la cabeza. Cuando surgen las primeras grandes cosechadoras, con la entrada de Urano en Tauro en el ciclo pasado. Son los alemanes desarrollan en la Segunda Guerra Mundial, al comienzo, claro, les faltaban hombres en el campo, necesitaban mecanizarlo, desarrollan las grandes cosechadoras, la mecanización del campo. Y ahí tenemos cuando ya vuelven los hombres de la guerra al campo, se encuentran con que no tienen trabajo. No tienen trabajo porque se han sustituido por grandes cosechadoras, sobre todo en Estados Unidos, que son grandes, bueno, en Argentina igual, grandes superficies planas, ¿no? O en Ucrania, en el norte, en todo el norte de Europa, ¿no? Entonces, vamos a vivir algo similar en el sentido de, bueno, ¿ahora qué va a ser? Ya no van a ser las cosechadoras, van a ser, bueno, sí, se ven cosechadoras que ya son robotizadas, que van guiadas por satélite y todo esto, ¿no? Pero lo vamos a ver a nivel de la ingeniería genética, de las nuevas variedades, las modificaciones genéticas. Y yo no estoy a favor ni en contra, porque esto
¿cómo te diría yo? Polariza muchísimo, ¿no? Estamos Total. contra tal y contra cual. La Pero yo, dualidad. La sí, dualidad. pero yo diría una cosa, el hombre, la humanidad lleva modificando genéticamente animales y plantas desde que estamos en la superficie de la Tierra, porque ahí tienes mi perro, mi perro no es un perro natural, surge porque un señor se pone a hacer cruces buscando un cierto tipo de perro, que es el que yo tengo. Es pura modificación genética. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no existía el bisturí de hoy en día del CRISPR, ¿no? De la edición genética que hoy ya tenemos y que se va a desarrollar con mucha fuerza. Ahí ya vamos a conseguir y va a haber que hacer algo porque date cuenta que las temperaturas van a subir entre 4 y 5 grados en los próximos años. Países como España se van a convertir en un desierto. España dentro de 10, 15 años va a estar desertizado. Entonces, algo vamos a tener que hacer porque necesitamos comer. Entonces, vamos a tener que ir desarrollando variedades que crezcan en el desierto y eso no nos las da la naturaleza. Eso no las da la naturaleza. Entonces, Claro, digamos, acá existiría, y esta para mí también es una palabra que tiene que ver con Acuario, el tema del biohackismo. O sea, biohackear. Lo que pasa que también uno puede biohackear de una manera, a ver, lo digo en términos mundanos, positivamente o negativamente. Por ejemplo, no sé, acá en Argentina, yo me acuerdo en los años 80 que vos recorrías los campos y había diferentes tipos de cultivos, te encontrabas de todo. Hoy hay un solo monocultivo que es la soja, con todas las dificultades que eso trae, digamos, porque vos sabés que estadísticamente hoy se nota que hay más casos de cáncer en las zonas rurales que en las zonas urbanas. claro, de todos los pesticidas, de todos los pesticidas. Claro. Claro, el glifosato y todo esto, claro. No, no, es obvio, es obvio. Por eso yo digo que vamos a ver todo tipo de desarrollos, vamos a ver la hipertecnologización del campo con todas las modificaciones genéticas y tal, y esto va a suceder, queramos o no. Pero también va a suceder lo que tú comentabas antes, pequeñas comunidades pero que no van a ser ya las viejas comunidades de los hippies de los 60 que iban al campo a fumarse unos joints, ¿no? Unos canutos de marihuana y tal y cual. No, 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 no. Ahora las comunidades van a ser gente, van a ser millennials, básicamente, con un nivel tecnológico muy alto, con capital, y que van a realizar una agricultura, sí, que puede ser permacultura, que puede ser todo lo eco, green, verde que quieras, pero con una enorme cantidad de tecnología detrás. Va a ser muy green, muy verde, muy eco, pero con mucha tecnología detrás y que van a vivir vidas ya un poco más autónomas, con comunidades de 500, 1000 personas, podrán llegar a niveles de autonomía muy grandes, podrán tener sus servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera, y calidades de vida muy superiores. Eso yo pienso que es inevitable también, pero eso van a ser, curiosamente, las élites, van a ser las élites quienes vivan así. Ah, mira, claro. Ahora, ¿qué pasaría con las zonas urbanas? Yo, por ejemplo, te digo, acá en Buenos Aires, los que tienen, no sé, oficinas en alquiler en pleno centro de la ciudad, se deben estar muriendo de hambre en este momento porque, o sea, no va nadie. No, va a haber un hundimiento del centro de las ciudades. Claramente va a haber un hundimiento, yo diría, importante, que no va a suceder en 15 años, va a tardar 30, 40, 50 años, pero a ver, las ciudades se van a hundir. Pero la ciudad es un invento capricorniano. Es un invento capricorniano. Es centro de control, las calles rectas, las avenidas rectas, los semáforos que controlan, que dejan pasar, que no dejan pasar, que contienen. Es muy capricorniano la ciudad, ¿no? Y ese paradigma se está viniendo abajo. Está viniendo abajo. Igual que el transporte de mercancías, el transporte de servicios. Hoy en día, yo, astrólogo, tengo una sesión presencial cada 5 o 6 meses. Claro. Todo lo demás es online, los psicoterapeutas cada vez más y Bueno, tal, los servicios. una economización de recursos, ¿no? O sea, orgánicamente lo que sea necesario, porque digamos, si vos te querés hacer, no sé, un masaje, no puede ser online.
Pero antes una carta natal o un psicoanálisis que tenía que ser presencial, hoy puede ser perfectamente online. Totalmente, pero ya no solo eso, sí, el masaje, por supuesto, y yo espero que siga siendo presencial, el sexo, el masaje, el comerte unas chuletas de carne con los amigos, todo eso, espero que siga siendo presencial, ¿no? Pero, por ejemplo, la producción, además, hoy en día que estamos viendo la gran crisis que se está montando con China. Yo creo que la crisis del coronavirus nos ha hecho ver la gran fragilidad, la enorme dependencia de nuestras economías con China. Bueno, muchas empresas españolas pues dejaron China, se fueron a Marruecos y ahora que tenemos una crisis con Marruecos. Es decir, es igual. Lo que sí pienso que vamos a ir es cada vez menos a transportar cosas físicas. Cada vez menos, ¿no? Sobre todo lo estamos viendo, ¿no? O sea, por supuesto, todavía no podemos imprimir un vehículo con una impresora 3D, pero no está tan lejos, No no está está tan lejos. tal No cual. está tan lejos. Sí que podemos repararlo, podemos imprimir una pieza que se ha roto en un vehículo con una impresora 3D. Eso sí que podremos hacerlo de hecho ya se está haciendo, ¿no? Yo pienso que vamos a ir a, fíjate, incluso todas estas, un vehículo, si tú consideras lo que es un vehículo creo que tiene del orden de 40.000 partes, de 40.000 partes, un vehículo clásico. Un vehículo eléctrico creo que tiene menos de 2.000. Interesante. Claro, tiene muchas menos. Y van a ir cada vez a menos, a menos, a menos y a menos, ¿no? Es decir, que el mantenimiento va a ser cada vez más simple, más sencillo. Vamos a ir quitándonos las grandes redes de transporte. Ya no vamos a comer lechugas en el Reino Unido, lechugas que se han producido en Murcia a 4.000 kilómetros y que el impacto, el CO2 que ha generado esa lechuga equivale a 20 veces su peso. Es simplemente el Bueno, transporte, eso es ¿no? muy interesante porque también tiene que ver con lo que se podría llamar la nutrición, que tiene que ver con el medio ambiente donde vive. Digamos, yo estudio bastante el tema y en realidad cada civilización y cada pueblo y cada ciudad debería consumir lo de la zona. Es una locura estar comiendo, qué sé yo, una banana del Ecuador que viene no sé de qué manera, o no sé, el sushi ¿entendés? O sea, no tiene, si vos te pones a pensarlo, eso tiene que ver de alguna manera con el movimiento de la globalización, que ahora está como ocurriendo algo medio contrario, ¿no? Sí, no, es obvio, ¿no? Que tarde o temprano, y esto es parte de la era de Acuario, se nos obligará a integrar lo que se llaman las externalidades. Es decir, cuando tú te comes un sushi o cuando estás comiendo, que has dicho tú, una banana, si te estás comiendo una banana en Nueva York, esa banana ha viajado 4, 5.000, 6.000 kilómetros. Esa banana, para llevar esa banana a tu mesa, ha sido necesario generar 20 veces el peso en carbono de esa banana. Es una locura comerse una banana en Nueva York, Y ¿no? además los nutrientes Salvo, que pierde también, o sea, si lo claro, analizamos, todos los nutrientes que pierde por el camino, etcétera, etcétera. Incluso yo diría los puestos de trabajo que se pierden por no haber cultivado, por ejemplo, esa banana ahí. Y en último extremo, con la tecnología puedes cultivar tu banana. Yo he visto naranjos en Finlandia, ¿no? Parece increíble, ¿no? Naranjos y vides en Finlandia, claro, en entornos protegidos y todo esto, ¿no? Es decir, que hoy en día con la tecnología podremos seguir comiendo bananas, probablemente, pero que no vengan de Centroamérica, sino quizás de algún lugar más cercano. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, hay que comer lo cercano y hay que comer la fruta de temporada, las verduras de temporada y todo esto, y comer mucha menos carne. Ya sé que en Uruguay, en Argentina, esto es un sacrilegio, ¿no? Pero date cuenta que un bistec de 1 kilo de carne creo que necesita 6 metros cúbicos de agua, 6.000 litros de agua, se dice sí. pronto. Lo que pasa que ahí también entramos en la famosa polarización entre el vegetariano y el no vegetariano, que ya empieza a generarse una guerra, ¿viste? Porque están los que defienden un sector, los del otro. Y en realidad, ¿viste? Si uno quiere mantenerse como medio objetivo, decís, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esto?
Yo creo que a la larga vamos a tender a dejar la carne, no sé si ahora, pero, pero hasta por un nivel vibratorio, si querés, porque el planeta está vibrando como más alto. Esto por ahí es más metafísico, pero me parece que va por ese lado. Sí, yo pienso que efectivamente esto de tener que matar para comer empieza a ser ya un asunto ético, que no lo veíamos. Yo tengo 62, casi 63 años, cuando yo era pequeño, esto no era un asunto ético en absoluto, del mismo modo que el matar toros en una plaza de toros pues, se consideraba un deporte, era un deporte. Incluso los psicoanalistas del régimen pues, nos hablaban de la muerte del padre a través del toro y todo esto. O sea, incluso lo, digamos, adornaban psicoanalíticamente la muerte del toro, ¿no? Entonces, y hoy en día se percibe ya que se ve con repugnancia, ¿no? Todo esto, ¿no? Y aquí en España, ni te cuento, ¿no? La polarización que existe entre los pro-taurinos y los antitaurinos es una auténtica guerra civil, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, efectivamente, el dar muerte a un animal va a empezar a ser cada vez más cuestionado, más cuestionado. Y luego está, claro, el balance energético, o sea, un kilo de carne, aunque sea la carne más barata del mundo, los recursos que, no solamente el dolor animal, el hecho de que vivan en situaciones inmundas y todo esto, es los recursos energéticos que se consumen, ¿no? Yo creo mucho en, fíjate, en la tecnología, en las proteínas sintéticas y todo esto. Yo pienso que vamos a acabar haciendo proteínas sintéticas comparables. Muchos argentinos dirán que estoy loco, ¿no? Pero comparables en sabor a lo que comemos hoy en día. Puede ser. Lo que pasa es que hay que ir viendo cómo se va a ir adaptando nuestro cuerpo, porque ya se está viendo en gente, por ejemplo, en mujeres vegetarianas que empiezan a tener menopausias muy tempranas, o sea, dejan de menstruar. Hay todo un tema también que hay que ver con la adaptación de nuestros cuerpos, ¿no? Y a Mm. esto, con esto me meto con el tema de la mutación, que también es una temática acuariana. ¿Qué va a pasar con las mutaciones? Porque me imagino que también va a ser la era de las mutaciones, ¿no? Sin duda, pero no solamente las mutaciones naturales, sino las provocadas. Las provocadas. Eso va a estar a la orden del día, con el CRISPR, y vamos a ser capaces de alterar nuestro código genético. Y hay un lado fantástico que nos va a permitir curar enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, enfermedades incurables. Todo eso me parece fantástico. ¿Cómo podría yo oponerme a eso? ¿Cómo podría yo oponerme a eso? Nadie, ¿no? Es fantástico. Pero luego también entramos en un universo muy de Philip K. Dick. Si habéis leído, habéis visto las adaptaciones de las novelas de Philip K. Dick. Philip K. Dick era un visionario increíble, para mí es un auténtico profeta, porque él ya en los años 60 y 50 del siglo pasado ya visionó, ya intuyó la revolución de la ingeniería genética que estamos viviendo hoy. Él habla de los artiforks, los artificial organs, y esto es lo que estamos viendo ya con las células madre y todo esto, es decir, la gente muy rica podrá pagarse un hígado nuevo. Y además un hígado perfectamente compatible con el suyo, los ojos, podrá pagarse, en fin, una nueva potencia sexual, ¿no? Lo que Cosas de pasa que es un tema, porque por ahí de acá en un futuro, yo el otro día lo comentaba en un vivo, por ahí uno quiera sacarse su ojo para ponerse un ojo biónico y ver mejor. Entonces, una temática importante en esta era va a ser, si querés, el tema de la bioética. Sí, pero la bioética está muy bien que hablemos de ella, pero va a saltar por la ventana. Porque desde el momento en que hay países que están dispuestos a saltársela, pues la gente irá a esos países y los otros tendrán que seguir porque si no perderán mercado. ¿eh? Lo hemos visto hace poco, hay este biólogo que clonó personas en China. ¿Por qué lo hizo en China? Pues porque no lo podía hacer en Europa, no lo podía hacer en América, lo hizo en China. Hay muchos biólogos españoles trabajando en China en cosas que no podrían hacer en España. ¿Por qué? Pues porque allí les dejan. Así de simple. Mientras hay una potencia como China o como Rusia, como Arabia Saudí o como quien sea, que te permite hacer eso, lo vas a hacer.
lo vas a hacer. Y como eso te va a dar una ventaja competitiva brutal, los otros tendrán que ceder. Entonces, a mí me parece inevitable, vamos hacia un universo muy a lo Philip K. Dick, vamos hacia ese universo en que realmente la diferencia, y lo dice Harari, este historiador israelí, el de Sapiens, dice Harari que por primera vez en la historia de la humanidad no va a haber una raza humana, sino varias. Estamos yendo a un punto Bueno, de ese es un tema, división. bueno, es un tema importante ese que decís, porque yo el otro día estaba analizando un poquito el tema del androgismo. O sea, en realidad Acuario, Urano es masculino, pero tiene algo de andrógino. Hay algo de andrógino ahí. Entonces acá decís, bueno, ¿en qué va a terminar nuestra raza? Porque, digamos, por un lado, viste todo el tema del transhumanismo que se está diciendo por ahí. Eh, y por otro lado, una palabra clave de Acuario es la incertidumbre. Si hay algún astrólogo que quiera ser predictivo, con la era de Acuario nunca lo va a poder ser. No, no, además es que yo siempre he dicho, no tiene ningún interés la astrología predictiva. No No, tiene ningún interés, ninguno. porque ¿qué interés tiene saber que va a pasar tal cosa en tu vida privada? ¿Qué interés tiene tu vida si conoces su futuro? Ya no tiene ningún interés si sabes cuándo y cómo te vas a morir, si sabes cuándo te va a dejar tu pareja por otra persona. Ya no Ah, tiene y sentido. además, ¿sabes qué? Que por más que la astrología sea perfecta, o sea, una matemática perfecta, el tema que los que interpretamos la astrología somos nosotros, o sea que, digamos, la- No, yo sostengo que la astrología predictiva es fraudulenta. Es fraudulenta en el sentido de que si tú eres un astrólogo más o menos experimentado y tienes delante tuyo una persona que, como me ha pasado a mí, ¿no? Que me viene alguien y me dice, no, es que este astrólogo, alguien muy famoso en España, me dijo que iba a encontrar a la mujer de mi vida y la encontré. Y digo, ah, déjame ver tu carta y tal. Y dice, ah, mira, fíjate, es que claro, tienes la luna en Piscis. Y el año pasado cumpliste 54 años, fue tu segundo retorno lunar. Tu luna está en el medio cielo. Tú estás divorciado, eres empresario, eres guapo, eres sociable, etcétera, etcétera. No hay que ser muy listo para saber que viviendo tu segundo retorno lunar en Piscis, nada menos, en casa 10, vas a encontrar una figura icónica, infinitamente amorosa y receptiva en la figura de una mujer, como lo encontraste. Ahora bien, eso es normal. Hoy en día es muy fácil encontrar una pareja, ¿no? Pero llamarle la mujer de tu vida, tal. lo que pasa que también está dentro del inconsciente colectivo de la humanidad que va a encontrar también a alguien que le pueda, que sepa su futuro y eso está también dentro del inconsciente, ¿no? Pero eso, Yoshi, efectivamente, ahí la era de Acuario nos va a hacer aterrizar en una Ah, realidad muy lo va dura, a cortar. que es la siguiente, y es que no sabemos nuestro futuro, no tenemos control sobre el futuro, más que no sabemos el futuro, es no tenemos control sobre el futuro, no tenemos control sobre la vida, y esto es terrible, esto mucha gente no puede digerirlo. No puede digerirlo. De ahí surgen también muchas teorías conspiranoicas, porque tú no puedes decir a la gente, mira, esto del COVID ha sucedido pues porque tenía que suceder, porque andamos enredando cargándonos selvas, enredando con murciélagos, con tal cual. Pues es lógico que este tipo de cosas acabe sucediendo. Y te dirán, no, 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 eso estaba planificado, ya hubo alguien ya planificó todo esto y tal. ¿No? ¿Por qué? Porque el decir que estaba planificado nos da control, nos da control. Dice, hay alguien que tuvo control sobre esto, con lo cual nos calma. Nos calma, Porque ya exacto. nos calma, porque hay alguien malo, malísimo, y entonces, ¿qué hacen? Vamos a matarlo. Como antes los judíos, cada vez que, esto se ha sucedido muchas veces en la historia aquí en España, cada vez que había una peste, una hambruna, una desgracia, decían, ah, si no los judíos, porque Dios no quiere a los judíos y como tenemos una comunidad judía en la ciudad, vamos a matarlos, ya está. Y hoy en día es lo mismo. Dice, pues han sido tal, cual, Bill Gates, no sé qué, no sé cuántos. Pues venga, vamos a matarlo. Y así, bueno, como se dice en español, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no?
Claro, calma la incertidumbre, la famosa incertidumbre que es una palabra clave en la era de Acuario. Claro, el saber que vivimos en un mundo en que mañana podemos tener otro COVID, una epidemia de gripe o mil cosas, o mil cosas. Es eh, el famoso aleteo de una mariposa en el Caribe que puede producir una tempestad tropical en España, por ejemplo, ¿no? Pues Bueno, es así. ahí nos metemos con los campos morfogenéticos. Bueno, pero es que es así. Yo analizaba hace poco la última crisis muy geminiana entre España y Marruecos, ¿no? Hay crisis entre España y Marruecos cada pocos años, hay una crisis considerable. Pues esta pequeña crisis que hemos tenido estos días surge del hecho de que un señor agarra el COVID. Una cosa tan simple, ¿no? Un señor concreto agarra el COVID. Ese señor es el líder del Frente Polisario en el Sahara, el antiguo Sahara español. El gobierno español le propone venir a curarse a una clínica en Logroño, en España, ¿no? Y ya Marruecos se entera y monta todo un enorme quilombo que lanza miles de personas al mar para que pasen a España y tal. Entonces, fíjate, simplemente todo esto comienza con un señor que agarra el COVID. Y esto ha causado miles de millones de pérdidas, vidas humanas perdidas, crisis internacional. Un señor agarra el COVID, ¿te das cuenta, no? Es decir, que vivimos en un mundo de una enorme incertidumbre. El astrólogo, de alguna manera, sirve para contener esto. Yo hubiera podido decir, claro, como dije, va a haber crisis entre vecinos, claro. Cuando ves estas lunaciones importantes en Géminis, pues claro, nos vamos a enfrentar con el hermano oscuro. El hermano oscuro de España, que es Marruecos, los moros, todo esto es nuestro hermano oscuro, ¿no? Entonces hay pues ya lo tenemos, ¿no? Son problemáticas, temáticas. De hecho, el vídeo que voy a hacer hoy para los primeros días de junio habla de esto, ¿no? De la temática del hermano oscuro, aprendiendo a través del hermano oscuro. Es decir, la astrología sirve muy bien para contener de algún modo una realidad uraniana, neptuniana, plutoniana, pero para contenerla, no para controlarla. Es muy diferente, es muy Es muy diferente. diferente. Sí. José Alberto Millán, muy lindo tenerte acá en el canal. Igualmente, pues otro día hablamos de Estados Unidos. Bueno, nada, te mando un abrazo enorme, mil gracias por estar acá y bueno, mil gracias también por colaborar de alguna manera a dar un poquito de luz a estos momentos que, bueno, yo siempre digo que estamos en la fase, en la noche oscura del alma de esta era de Acuario. Sí, pero yo siempre digo que realmente la visión del astrólogo no es arrojar luz, sino acompañar en la oscuridad, más que arrojar luz. Porque esa es arrojar luz es una misión ya divina, eso se lo dejo para otros actores. Yo acompaño en la oscuridad, simplemente. Genial, gracias. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Chao.